Buenas tardes, mi nombre es Waldo León Espinosa y voy a hacer un análisis crítico en cuanto a las teorías relacionadas con mi disciplina, la licenciatura en inglés, y un análisis crítico de las lecturas de la unidad 2 para el curso de epistemología 100-101, grupo número 9. En primera medida, el señor Oscar Barragán, en su reflexión ¿Por qué Tomás Kuhn escribe una postdata en su libro La estructura de las revoluciones científicas?, define el paradigma como una especie de modelo o un conjunto de reglas que se extraen de soluciones a problemas que se han planteado en un grupo científico y con las cuales soluciones han generado una mutación o revolución a la forma de pensar o de interpretar la ciencia. También el señor Manuel Castells afirma que el paradigma es una transformación del conocimiento a través de las revoluciones científicas. Esto pues establece un modelo conceptual donde se establecen criterios y estándares de interpretación. En ese sentido, en la postdata escrita por Kuhn en 1969, él habla explícitamente del problema entre la relación de un paradigma y una comunidad científica, donde pues no tiene como cierta diferencia entre sí, en tanto que el paradigma es el objeto común del cual son partícipes los miembros de una comunidad científica, y la comunidad científica es meramente un grupo de personas que son partícipes de un paradigma, siendo la relación proporcional. En ese orden de ideas se entiende una comunidad científica como un conjunto de personas que realizan determinadas prácticas y se aíslan en función de su especialidad, por lo que la especialidad se obtiene por medio de la educación y una codificación en actividades y rituales definidos. Analizando críticamente mi disciplina, considero que la licenciatura en inglés está puesta sobre dos campos amplios del conocimiento, la educación y la lingüística, donde uno no necesariamente depende del otro, pero el otro sí depende de ciertos métodos o enfoques para su desarrollo. En este orden de ideas, la educación tiene ciertas teorías en cuanto a la cognición, al aprendizaje, a la enseñanza, al mismo contenido desde el currículo, metodologías, estrategias, objetivos que son aplicables en la lingüística, porque la lingüística es una serie de conocimientos estructurados de la lengua en cuanto a su aprendizaje, su morfología, su sintaxis, sus sonidos y todos estos códigos que hacen parte pues de ese reconocimiento de todos los materiales naturales y los materiales reflexivos. En ese orden de ideas, la educación es considerada como una de las ciencias empíricas dentro del campo social que ha tenido un mayor desarrollo en cuanto a teorías, y esto se ve pues efectivamente en las distintas teorías del aprendizaje, como lo es el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, el aprendizaje social, el aprendizaje colaborativo, entre otros. Como lo mencioné anteriormente, las teorías educativas basan su punto principal o su focus en el aprendizaje, en cómo yo enseño y el cómo aprendo, y la relación entre enseñanza-aprendizaje. También se basa en el currículo, es decir, cómo yo estructuro cierto contenido para que eso pueda generar aprendizaje significativo en el estudiante. ¿Y para qué va? ¿Cuál es el objetivo de ese conocimiento? Si quiero generar una persona reflexiva, si quiero generar una persona activa dentro de un contexto social, o si quiero preparar a una persona con ciertas características técnicas para la producción. También hablamos de estrategias y estilos de aprendizaje que provienen independientemente del estudiante
en cómo él se relaciona con ese conocimiento, cuáles son sus métodos, si es una persona visual, kinestésica, si es una persona auditiva, y en ese orden de ideas también marca algunos estilos de aprendizaje de ese estudiante, si ese aprendizaje, si ese estudiante es cognitivo, si ese estudiante es reflexivo, etcétera. Y por otro lado, también tenemos los métodos y los enfoques, que los métodos hablan de los procedimientos para llevar a cabo cada una de esos pasos anteriores descritos. En cuanto al aprendizaje se refiere, el conductismo, que fue una teoría propuesta por Skinner, basa su, basa su corriente en la observación del comportamiento o conducta del estudiante o del ser estudiado, y que explica el mismo como un conjunto de relaciones, estímulos y respuestas. Es decir, yo estimulo al estudiante esperando que este estudiante me dé una respuesta en relación a ciertos parámetros y así generamos aprendizaje. Por otro lado, Piaget propone el constructivismo que, que se basa simplemente en el conocimiento en el conocimiento previo para relacionarlo con ese nuevo conocimiento. Es decir, yo sabía inglés en la escuela, estoy estudiando la licenciatura en inglés, relaciono mi conocimiento previo con el nuevo conocimiento para producir un nuevo conocimiento o fortalecer ese nuevo conocimiento. También Piaget propone el cognitivismo, que es básicamente el estudio de la cognición, donde se propone ciertas etapas de complejidad en el almacenamiento, reconocimiento, en la comprensión y organización de la información desde los sentidos, desde la percepción de los sentidos. En ese orden de ideas se pretende generar ciertos espacios donde el estudiante pueda desarrollar los procesos anteriores mencionados y así exista un aprendizaje significativo. Por otro lado, hablamos de las teorías curriculares, que es ese orden estructural del conocimiento y en cómo lo vamos a impartir. Dentro del currículo están todos los elementos procedimentales que nos llevan a exponer cierto conocimiento y a entablar una relación con el estudiante, que en este caso es como el sujeto o el individuo en estudio para nosotros. En este sentido, nos proponen tres teorías curriculares, que la primera se basa en el currículo técnico, que es el cómo yo expongo ciertas habilidades o cierto conocimiento para el desarrollo productivo. Otra teoría curricular es la teoría activa, que en ese sentido se pretende generar en la persona, en el sujeto, cierta conciencia en cuanto a su relación con el entorno y en cómo él puede afectar ese entorno desde su conocimiento. En ese orden de ideas tenemos la emancipación del conocimiento, un ejercicio y un ejemplo muy claro de esto es la votación. Y por último hablamos del currículo reflexivo, que es como ese currículo complejo, ese currículo completo de las universidades, donde no solamente le aportamos al estudiante cierto conocimiento técnico para el desenvolvimiento en el ámbito productivo, sino que generamos en él otro tipo de espacios. En este caso, la epistemología, para mí, es muy nueva porque pues no tenía mucho conocimiento, no sabía que era un campo de estudio de la filosofía, y es muy importante dentro de mi campo disciplinario, en tanto que me permite comprender los diferentes estados del conocimiento. Entonces, este tipo de cursos ayudan a fortalecer reflexivamente la formación de cada una de las personas y eso hace parte del currículo reflexivo. Por último, vamos a hablar de las teorías de la lingüística desde la perspectiva de Noam Chomsky, que en los años 50 propuso una teoría para explicar la adquisición, comprensión y producción del lenguaje, que en los últimos años se utiliza además para explicar el comportamiento de las lenguas de señas. De acuerdo como al planteamiento que propuso Chomsky, habla que el habla materna o el lenguaje de señas
se adquiere de una forma automática a partir de los principios inconscientes de todas las lenguas del mundo. Eh, También propuso el nombre de la gramática generativa, que en la actualidad se llama biolingüística, y que pues en su desarrollo no ha mostrado muchas variabilidades. Por otro lado, el señor Richards y Rogers propusieron en su libro Approaches and Method in Language Teaching algunos métodos que se refuerzan dentro de la educación para poder enseñar. Dentro de esos métodos, que como ya hablé son esos procedimientos para poder exponer cierto contenido, hablamos del direct method. In this method, the teaching is done entirely in target language. The learner is not allowed to use his or her mother tongue. Grammar rules are avoided. There is an emphasis on good pronunciation. Entonces el método directo pretende que haya como un énfasis en la pronunciación más que en los métodos gramaticales. Por otro lado, propone la Grammar Translation, que pretende que el estudiante aprenda desde la traducción, desde la memorización, desde la repetición de bastante vocabulario. El Audiolingual Method, que es uno de los métodos más utilizados por las academias, pretende que el estudiante aprenda desde diálogos que den cuenta de situaciones cotidianas, y a través de la repetición y de las formas escritas, pues evidentemente el estudiante aprende. Y así hay muchísimos más métodos que se valen de la educación, como el Structured Approach, Suggestipedia, Total Physical Response, Community Language Teaching, The Silent Way, Community Language Learning and Immersion, Task-Based Language Learning, que es uno de los métodos que utiliza la UNAD para poder desarrollar el programa de la licenciatura, The Natural Approach and the Lexical Syllabus, y así sucesivamente. Muchísimas gracias por ver el video y espero que hayan podido relacionar, hayan podido comprender un poco las diferentes teorías epistémicas que hacen parte de la licenciatura en inglés. Bye bye.